Bien, continuamos con Zacarías capítulo 7. Del capítulo 6, donde termina las 8 visiones de Zacarías, al capítulo 7, han pasado 2 años en cuanto a tiempo, 2 años. El pueblo está reconfortado por las 8 visiones que hablan de una restauración final. Su templo por fin se está construyendo y está por terminarse, está a 2 años de ser terminados. Estamos en el año 518 antes de Cristo, ya van algunos años, 18 años, 17 que regresaron de Babilonia y sabemos que ahí aprendieron algunas cosas en Babilonia, como al darse cuenta por qué están cautivos. Ahí también iniciaron las sinagogas, que después son traídas a Israel. Pero hay algo que el pueblo no ha entendido, que no puede confiarse en su naturaleza humana, porque la naturaleza humana sigue siendo la misma después de Babilonia y antes de Babilonia, si no tienes una dependencia de Dios. Estamos en el año 518. Han pasado 2 años de la última visión y ellos, cuando se fueron cautivos a Babilonia, implementaron 4 ayunos. 4 ayunos autoinfligidos por ellos mismos. De los 4 ayunos se van a mencionar 2 acá. Uno el del mes quinto y otro el del mes séptimo. El ayuno del mes quinto fue cuando le destruyeron su templo en el 586 y ellos se autoinfligieron un ayuno los 70 años en Babilonia. Otro segundo ayuno del mes séptimo fue cuando matan a Gedadías, el último rey de Israel que había sido impuesto por Nabucodonosor. A él lo mataron a sus hijos, le cortan la cabeza y ellos deciden que ese día en que muere este rey, implementan un segundo ayuno. No solo ellos, también los sacerdotes. ¿Dónde llevaron este ayuno? En Babilonia. 70 años ayunaron en el mes quinto y el mes séptimo. El mes quinto por la destrucción del templo y el mes séptimo por la muerte de Gedadías, el último rey de Israel. Y hay otros 2 más que después veremos. Entonces, una vez que ellos regresan a Jerusalén, ya tienen 16 años en Jerusalén y siguen metiendo esos 4 ayunos que Dios no mandó, que ellos mismos se autoinfligieron, porque el único ayuno oficial que había era el del Yom Kippur, una vez al año, todos ayunan. Y el sacerdote entra al lugar santísimo y el pueblo es perdonado y está el simbolismo de los 2 carneros. Pero ellos tenían 4 ayunos. Entonces lo que va a tratar este capítulo es lo siguiente. Había gente que estaba viviendo ya no solamente en Jerusalén. Recuerda que Jerusalén es una ciudad destruida, en ruinas. Solamente se ha elevado el templo, se está construyendo, y una que otra casa artesanal. El resto es ruinas y piedras y polvo. Entonces algunos viven en algunos lugares que pertenecieron a las tribus del norte, como Betel. Bueno, el caso es que esta gente de Betel envía a 4 personajes o 5 para preguntar a los sacerdotes que están en Jerusalén, que ya empezaron a hacer sacrificios, restaurar el culto, la ofrenda, y le dijeron: ¿podemos seguir con estos 4 ayunos? Que aquí se mencionan 2. ¿Seguimos o no seguimos? Sacerdotes y profetas, al menos 2, Ageo y Zacarías. Y el que responde no es Zacarías, el que responde es Dios a través de Zacarías. Y Dios, como siempre sabe tratar al ser humano, le llega a la llaga. No habla de cómo van a ser los ayunos, ni cuántos van a ser, ni cómo van a ser, ni para qué van a ser, sino por qué son los ayunos. ¿Por qué ayunáis?
¿O para quién ayunáis? La respuesta es devastadora de Dios a través de Zacarías. ¿Por quién han ayunado? ¿Por quién han ayunado? Y esto se aplica al día de hoy. ¿Por qué? Porque eres religioso. ¿Por qué asistes a una iglesia? ¿Por qué cumples rituales establecidos en una iglesia y no en otra? ¿Los cumples bien? ¿Desde cuándo están establecidos estos rituales o ritualismos? Pero eso hasta pasa a un lugar secundario. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vienes a una iglesia? Bueno, porque sé que aquí puedo dejar de beber alcohol, bueno, puedo aquí dejar de tener algunas malas conductas. Vengo porque aquí mis hijos pueden aprender buenos valores. Vengo aquí porque usted sabe que los seres humanos somos gregarios y necesito juntarme con más gentes. ¿Y qué mejor que un grupo religioso? Ayunáis. Tienes ritos, tienes rituales, ritualismos. Después vemos si son correctos, enviados por Dios o por el hombre. Pero ¿por qué ayunáis? ¿Por qué vienes? ¿Qué te motiva a ser religioso? La respuesta de Dios es, ¿ayunaste por mí o por ti? Y eso da en la llaga. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el ayuno que yo he demandado desde Isaías, desde los profetas? ¿Cuál es el ayuno que os demando hoy? ¿De acuerdo? Entonces, estamos entrando a la pregunta que origina este capítulo 7. Llegaron a preguntar, ¿les seguimos a estos? ¿Les aumentamos? ¿Les bajamos? ¿Los modificamos? ¿O ya los dejamos de hacer? Eso no es lo importante. Lo importante es ¿por qué? ¿Por qué vienes? ¿Por qué cantas? ¿Por qué alabas? ¿Por qué te juntas con otros llamados santos? ¿Por qué? ¿Por ti o por él? Esa es la respuesta. Porque ayunáis. El ayuno es, en forma general, entendido como dejar de comer alimentos. Pero el ayuno de Dios es más profundo. No es abstinencia de alimentos ni de líquidos. El ayuno de Dios es un tema profundo que trata con la naturaleza humana. ¿Ayunáis de tus maldades? ¿Haces ayuno de tus tendencias pecaminosas? ¿Por qué para ti son más importantes las tendencias pecaminosas del hermano y no las tuyas? ¿Por qué observas más el pecado del hermano que no ayuna y tú no observas y ayunas? Por ahí va el tema, hermanos. Entonces vamos a escarbarles, ¿les parece bien? ¿Les interesa? Zacarías 7. Bueno, estos ayunos Dios nos los mandó. El único era el día del perdón, Yom Kippur, ese era oficial, el Levítico estaba. Y además, hermano, fíjese, de la ley de Dios se derivaron 513 mandamientos, ¿estoy bien? Perdón, me faltaron, ya ve cómo es uno para los mandamientos, 613 mandamientos, ¿sí? Que derivan de la ley de Dios, ¿de acuerdo? Que tienen consonancia y constancia con la ley, pero los mandamientos de los fariseos eran miles y eran mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces tengamos de tener cuidado de seguir mandamientos de hombre que Dios no ha dado o los mandamientos de Dios, que son más infalsificables. Estos mandamientos de Dios no pueden ser falsificables. Cuando falta amor y se acabó. Punto. Es una realidad. No podemos fingir el amor. Y ese es el ayuno. Vamos a buscar el ayuno. Bueno, entonces vean, van a preguntar si le seguimos o no. Bien. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. Año 4, 518 hace 2 años después de la última visión.
pero tiene su mes hebreo, Kislev, que es noviembre. Entonces estamos en el 7 de noviembre del 518. Una comitiva religiosa de Betel, casa de Dios, llega a Jerusalén, una ciudad destruida, un templo casi terminándose, un altar funcionando a medio tiempo, sacerdotes un poquito desorganizados y profetas como Ageo y Zacarías. Y la pregunta es la siguiente, miren, a los 4 días del mes noveno de Kislev, mes hebreo, noviembre del 518, cuando el pueblo de Betel envió a 4 personas. Estas personas, por su nombre, sospecho que ellos nacieron ya en Babilonia, ¿sí? Mandaron esta comitiva de Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas. ¿Se dan cuenta que ya se echó a andar la actividad en el templo? Sacrificios, ofrendas, sí, ya se empezó a echar a andar, y también hay profetas, al menos 2, Ageo y Zacarías. Malaquías llega tantito adelante. Y la pregunta es la siguiente: a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, mire, lloraremos en el mes quinto. ¿Y quién les mandó a hacer ese ayuno de lamento y oración? Ellos mismos, conmemorando la caída de ese hermoso templo lleno de oro, el primer templo de Salomón. ¿Lloraremos? Porque además ya tenemos práctica para llorar. Se nos ha facilitado a través de 70 años, lo hacemos con una facilidad y lo hacemos conforme a las reglas. ¿Cuáles reglas? Pues las que nosotros pusimos. ¿Lloraremos? ¿Seguiremos llorando? ¿O ya dejamos de llorar? Vea que aquí ya se está filtrando un acto ritual religioso. Los rituales, aquellos símbolos y simbologías que haces de manera continua, se vuelven un ritual o un ritualismo. Y créame, hermano, que el hombre, mientras más lejos está de Dios, es más ritualista y es más exigente de lo ritual. No está mal que cuidemos las formas, ¿sí? Pero a veces cuando el hombre se aleja de la gracia de Dios, se vuelve tan ritualista y tan exigente a otros que sean ritualistas. Bueno, lloraremos, caray, fíjese, hermano, ¿usted programa cuándo va a llorar? No, ¿verdad? Yo el jueves a las tardes no venga porque voy a llorar, hermano. No, hermano, el llanto te sorprende a veces en el camino o cuando menos piensas. Estás derramando sangre, derramando lágrimas por el Señor, ¿no? Esto, ¿sí me entiende que se está haciendo un acto religioso que además Dios no les había pedido? Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia de alimentos. A mí había otro tipo de abstinencia, como el Sabbat se abstenía uno de hacer trabajos, no solamente de algún alimento. Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años, 70 años, haciendo ayuno y abstinencia. ¿En dónde? En Babilonia. Y ya llevaban 10 años haciendo acá esto. Bueno, ya llevamos 10 años haciendo ayunos acá. Vemos que ya tenemos nuestro país. Vemos que el templo ya está edificando. ¿Será necesario todavía llorar? Ya tenemos independencia nacional, ya hay sacerdotes. ¿Será necesario seguir llorando? Bueno, la respuesta de Dios en el verso 4, hermano. Vino palabra de Dios a Zacarías. Habla a todo el pueblo del país, ¿sí? Todo el pueblo, no nada más en Jerusalén, pero también dile a los sacerdotes que ellos también entraban al ayuno, diciendo, aquí está lo que destruye la religiosidad.
lo que destruye los ritos, los rituales, las liturgias. Claro que las liturgias son necesarias, por supuesto, y debe haber un orden en el templo y debemos saber lo que tenemos que hacer el domingo para hacer un ritualismo, una liturgia, pero todo eso no sirve si atrás no va el amor y el arrepentimiento ante Dios. Lo demás es secundario, aunque lo hagas de manera ortodoxa, como lo mandan los cánones. Si todo acto religioso en el cristianismo no va acompañado de un arrepentimiento y dolor por tu pecado, no sirve. Porque la pregunta es, ¿para quién ayunaste? Era obvio que para ellos, por el dolor de haber perdido su templo tan glorioso, joya de la antigüedad, por haber sido desterrados a una tierra ajena, por llegar las mujeres calvas, pelonas, las mujeres babilónicas burlándose de las mujeres israelitas desnudas, pelonas, y los hombres asesinados y humillados a más no poder. ¿Por qué ayunaste? Humillados, lastimados. Entonces tan lastimados estaban que dijeron: metamos ayuno. ¿Cuándo? En el mes quinto, cuando se cayó el templo. Y luego en el séptimo, cuando mataron a Gededías, el último. Sí, ¿por qué? Mi ego está lastimado, mi ego nacional. Después de haber tenido a Salomón, a David en esa cumbre, ahora no somos nada. Pero la pregunta es, ¿por qué los pusieron esos ayunos? ¿Por mí? No hubo arrepentimiento, hermano. Fue dolor por haber perdido su templo y su nación. ¿Se está entendiendo? Dios da en el mero punto. Pero entonces debe de haber un ayuno que a Dios le agrade. No aquel ayuno que Dios condenó con los fariseos, que cuando ayunaban enmudecían su rostro, no se bañaban, no se ponían unto, olían a difunto, horrible. Y la gente pasaba y decía: estos son piadosísimos, hermano. Decía Dios: ellos ya tienen su paga, ya están condenados, porque ese no es el ayuno que yo pedí. Entonces, ¿cuál es el ayuno que tú pediste? Pues ese está desde el profeta Isaías en el capítulo 58. Yo se los pedí. ¿Cuál es, Señor? Isaías 58 del 3 al 9. Veamos cuál es el ayuno que Dios pide. Mire, me parece que este ayuno es más difícil que el dejar de tomar alimentos, hermano. Porque ¿sabes qué? Necesito un corazón renovado, un corazón nuevo, un corazón que ha nacido de nuevo, un corazón que perdona, que ama. ¿Por qué dicen? Esto es antes de que se fueran al exilio, porque recuerden que este es un profeta preexílico. Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas. Todavía le están reclamando a Dios de que ayuna y Dios no contesta. O sea, estar cansado Dios, ocupado, porque yo ya me debe 3 ayunos Dios. No ha contestado eso. No se me hace correcto de un Dios bueno. Mira dónde te lleva a pensar lo que piensas sin decirlo, porque no eres tonto para decir. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, respuesta de Dios, buscás vuestro propio gusto, ser alabado por la gente. Demudas tu rostro, te pones pálido, avisas a la congregación que estás en ayuno y la gente te ve como un ser espiritual. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscas tu propio gusto, la naturaleza humana. Ayunando y oprimes a vuestros trabajadores. ¿Qué forma de contradecir el ayuno espiritual? O sea, no puedes oprimir un trabajador, no puedes tenerlo en la pobreza, no puedes ser injusto con tu dinero y ayunar.
Contradice, hermano. Y oprimís a todos vuestros trabajadores, que además eran sus hermanos. Seguimos. He aquí que para contiendas, para pelear y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. O sea, ¿por qué se peleaban? Porque algunos decían que tenía que ser así, otros tales días, otros tales horas, no debes entregar el ayuno, y empezaban a pelear por el famoso ayuno. Si el ayuno no va acompañado de un corazón quebrantado, humillado, contrito, arrepentido, humilde, pío, lo que hagas y lo que hagas de forma religiosa, rituales y ritualismos, no sirve. De verdad, hermano, no sirve. Si no hay amor entre nosotros, hagamos las cosas correctas, doctrina correcta, ortodoxia correcta, liturgia correcta, y no hay amor, no sirve. Lamento decirlo, no sirve. Lo demás es ritual, ayuno fariseo. Claro, como somos astutos, sabemos camuflajearlos para que no se vea tan descarado como el fariseo. Pero traicionamos a Dios si no hay amor. Hermano, cuando nosotros juzgamos al hermano, cuando lo hacemos con tanta rudeza, estamos olvidando nuestro pecado y estamos evidenciando el pecado ajeno. Por eso te sientes con la capacidad de juzgar, de señalar, porque sientes que tu pecado es menor. Algo que hay que aprender, hermano. Debemos ser implacables con nuestro propio pecado y misericordiosos con el pecado ajeno. ¿Están de acuerdo? Porque cuando yo condeno a un lujurioso, estoy tratando de olvidar mi lujuria. Cuando yo condeno tan duramente a un mentiroso, es porque quiero olvidar mi mentira. Cuando condeno el pecado ajeno con tanta dureza, es porque quiero olvidar o olvidé mi pecado, sin saber que con la vara que mides os serás medido. Así como quieres que te traten con misericordia en un pecado, tú debes tratar con misericordia al pecado ajeno e implacable con tu propio pecado. Porque para racionalizar y justificar nuestro propio pecado, somos excelentes. ¿Estamos dándonos cuenta a qué ayuno se refiere Dios? No ayunaron, solamente dejaron de comer o empezaron a hacer rituales o cosas. Miren, hermano, este sermón ha sido muy duro para mí. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, no en esta forma. ¿Seguimos? ¿Es tal ayuno el que yo escogí? Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco en oración, y que ponga una cama dura para que sufra de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No te equivoques, le dice a estos hombres, que ayunaban, dejaban de comer, se acostaban en camas duras, agachaban su cabeza como junco y pensaban que agradaban a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar? Regresamos, hermano. Ahí bien. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Alguien que está ligado por sus propios pecados, alguien que está ligado a opresiones, y tú llegas con la palabra y lo liberas, y además llevas unos centavos para que coma hoy. ¿No es lindo, hermano? ¿No es hermoso eso? ¿No es maravilloso eso?
soltar las cargas de opresión. Mire, hermano, yo también soy pecador. A partir de aquí no peques. Estoy contigo, vamos. Soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que les rompas el yugo que ellos mismos se han puesto. ¿Queda claro qué es la religión? Miren, hermano, esta es la diferencia entre nuestra religión y las religiones del resto del mundo. Es que aquí para salvarte no tienes que hacer nada, ni buenas obras, para salvarte. Es gracia. No tienes que hacer los rituales correctos, ¿sí? No tienes que hacerlos necesariamente para salvarte. No tienes que hacer nada para salvarte. Pero un hombre salvo, por naturaleza, hace buenas obras y busca hacer el ritual correcto, no para justificarse, sino porque nace de un corazón arrepentido. ¿Dejo entender? ¿Qué es lo que origina la ortodoxia? ¿Qué es lo que origina las buenas obras? Un corazón nuevo, arrepentido. Y no son las obras, ni la ortodoxia, ni la liturgia, la que salva a un hombre, por más correcta que sea. Y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahora, hermano, qué gusto me da oír eso, porque todos hagamos en la iglesia un relajo, ¿no? No sigamos ninguna regla, porque ninguna regla agrada a Dios, solamente un corazón bueno. Y de antemano les digo que yo tengo un corazón bueno. Porque es lo que hace el pecado, ensombrecer tu propio pecado. Fíjese, el fruto del pecado es que te ciega de tu pecado. Es tremendo, porque palideces tu pecado y enrojeces el pecado ajeno. Es naturaleza humana. No se desanime, no se exalte. Esto le voy a decir por qué necesitamos la gracia al final. ¿Por qué vivimos por gracia? Porque cuando creo que llevo 30 años en el Evangelio, hay una acción que me delata que aún hay un hombre viejo en mí. Y que después de estar hasta arriba, estoy hasta abajo, Señor. ¿Por qué no ha muerto esa bestia que tengo en mí? Esa va a morir hasta el último día. Pero tú vas a luchar con mi gracia para vencerlo. ¿Estamos en orden? Ahora, ¿vamos a hacer lo que queramos? No. Por ejemplo, Mateo 23:23. Es un versículo sencillo, hermano. ¿Saben qué? Porque Dios está dando reglas. No tanto porque te vayan a salvar, sino que son resultado de la piedad. Piedad, amor y devoción a Dios. Miren. Ay de vosotros, otra vez los escribas y los fariseos, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, debemos hacer una liturgia, una ortodoxia, una liturgia pegada a la Biblia, claro. Pero no es lo que te va a salvar. Porque lo más importante para Dios es, ¿qué dijimos? Justicia, misericordia y fe que Dios da. ¿Sí? Y sin dejar de hacer lo que Dios mandó, que no dejamos de congregarnos todos los domingos. Amaos los unos a otros, perdonáis vuestras ofensas, ¿sí? Soportando unos a otros. O sea, primero la misericordia y después sin dejar de hacer lo otro. ¿Se dejó a entender eso? Y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de diezmar la menta, el enero. ¿Sí? No, yo para qué diezmo mi dinerito. No, pues de todos modos es por gracia, sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión, hermanos? Santiago 1:26 lo dice claramente. A aquellos que están preguntando, ¿cómo debo ayunar, hermano? ¿Cuántas veces debo ayunar?
¿Cómo debo ayunar? ¿Con televisión o sin televisión? ¿Con internet o sin internet? ¿Cómo ayuno, hermano? Póngame reglas, estoy listo a seguir reglas. Hermano, es mucho más fácil seguir reglas que amar. Es mucho más fácil seguir reglas que perdonar, que ser prudente, que ser pío. Pero eso tiene el pecado que, astutamente el pecado ensombrece, oscurece, palidece tu propio pecado y resalta el pecado ajeno. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, que un concepto es búsqueda de Dios, la religión no sirve, es vana. Pero bueno, ya Dios estaba harto de ayunos. Isaías capítulo 1. Dios a través de Isaías, antes de irse al exilio, Dios le dice: ya me tienen harto, no me traiga más vana ofrenda. Isaías 1, del 10 al 15, ya quédense con su ayuno, sus ofrendas, malvados. Miren qué dice ese. Bueno, le está diciendo a su hijo Israel, hijos de Sodoma. Los compara con Sodoma. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ay, ¿para qué me sirve? Dice Jehová. No es Isaías, es Dios adolorido en su corazón. ¿Sabe que el corazón de Dios es tan tierno, tan limpio, tan santo, que no tenemos idea de cómo lo ofendemos con nuestros actos de soberbia, de lujuria, de orgullo, de mentira? No saben cómo lastiman el corazón limpio y santo del Rey. Harto estoy de holocaustos, de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venid a presentaros delante de mí, aplasta mis atrios. Oh pecadores, no, ya no lo puedo soportar. Se lo está diciendo antes, dice, al exilio. Ahorita Zacarías está hablando después del exilio y la gente no entiende, porque es naturaleza humana. Escondemos nuestro pecado y proyectamos el pecado del hermano. Es naturaleza, hermano, tenga cuidado. Yo me resigno a predicar en una iglesia donde yo los consienta. Porque, hermano, cuando los exhorto, me exhorto a mí. Estos sermones son para ti y para mí. Yo no estoy aparte. Yo estaría sentado con ustedes recibiendo el mismo sermón. E incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. La convocación de asamblea no lo puedo sufrir ya. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes que yo mandé. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansadas, estoy harto de soportarlos. El domingo el Señor tiene que soportar gran cantidad de blasfemia que no va en su nombre. Iglesias falta de piedad, iglesias falta de amor, que se congregan por miles supuestamente en su nombre, y Él tiene que soportar las mismas blasfemias, las mismas maldades. Al menos nunca me cansaré de decir que es la verdad, y sabrá quién la siga y quién no la siga. Eso ya es personal. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así mismo, cuando multipliquéis la oración, no la voy a oír. Llenas. Eso de sangre es injusticia. Maldad, llenas de sangre están tus manos. ¿Cómo vienes a hollarme los atrios? ¿Cómo vienes? Cantan, brincan. No lo puedo soportar más. ¿Qué más dice? Lavaos, limpiaos con la palabra de Dios. Todos los días, hermano, lavaos,
limpiaos, el que quiera limpiarse. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Eso es más difícil que hacer rituales correctos, sin dejar de hacerlos. De verdad que necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Dejad de hacer lo malo, 1:16. Esto es lo que es el ayuno de Dios. Esto es el ayuno de Dios. Dejad de hacer, aprended a hacer el bien, buscad el juicio justo, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad al viudo. Todo ser vulnerable, hermano, es nuestra responsabilidad. Usted no va a quitar el hambre en la tierra, pero si se cruza un hambriento cerca de usted y usted lo deja ir, usted tiene responsabilidad ante Dios. No, pues yo no voy a acabar con el hambre del mundo, hermano. Sí, pero este hambriento que pasó, ¿lo dejaste ir? Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Qué más? Después de eso, pongámonos a cuentas. Ahora sí, ya que les expliqué todo esto, regresemos al texto. Estos hombres que ya llevan 8 o 10 años en Jerusalén, después del exilio, llegan a preguntar si es correcto seguir con un ritual o no. ¿Se dan cuenta de lo superficial de la pregunta? Es solo un ritual, porque siguen haciendo lo malo. La pregunta es, ¿por quién ayunaste todos estos 70 años? Está en el verso 5. Habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años en Babilonia. La pregunta es, ¿habéis ayunado por mí? ¿O por ti? ¿O para sentirte justificado? Y cuando coméis y bebéis, el tipo de comida que yo mandé para que sean diferentes a los demás, ¿por qué lo hacen? Si siguen siendo malos, están igual que Sodoma y Gomorra. Pero yo no me resigno a ser como Sodoma y Gomorra. Por eso me aferro a la gracia, hermano. Y le digo, ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, soy un pecador. Y cuando pienso en eso, en mi pecado, hermanos, siento menos deseo de juzgar a otro. Siento menos deseo. ¿Cómo un lujurioso va a juzgar a otro lujurioso? Por la misericordia. Ambos reciben misericordia en ese momento. Hermano, no peques más, sigue adelante y no peques más, pero también ora por mí. ¿No? O un mentiroso, ¿cómo va a juzgar a otro mentiroso? Pues solamente oscureciendo o olvidando su propio pecado para poder juzgar al otro mentiroso. Y así podemos desfilar todos los pecados que quiera. El de la soberbia, hermano, es tan astuto ese. Porque a veces la soberbia es tan lista que se disfraza de humildad. La palabra humildad viene de homus, que es polvo. Somos polvo, gusano. Hoy estamos, mañana no estamos. ¿Por qué tanta soberbia? Eso sí, pero cuando ayunamos o no hemos ayunado, esta iglesia no ayuna. ¿Está bien? Si es el ayuno que crees que agrada a Dios, solo acompáñamelo con arrepentimiento, hermano. Hermanos, el ayuno solamente es para aquel corazón que ha sido libre por Cristo y sabe por qué ayuna. Porque atrás de cada ayuno hay un deseo que Dios conteste. Sin embargo, el verdadero ayuno es simplemente porque te honro, te amo. Simplemente ayuno porque tú eres grande,
porque quiero estar contigo un rato sin alimentos, sin estar pensando qué voy a cenar, qué voy a comer, sino solo quiero de ti un poco, Señor. Enséñame cómo eres, cómo es tu corazón. ¿Por qué te dejas crucificar? ¿Por qué no los destruiste, Señor? Enséñame, cuéntame, Señor. Por eso quiero ayunar. El ayuno es para un corazón libre, hermano. No un corazón que está esperando algo por su ayuno. Me debes 3 ayunos, Señor. Acuérdate, el del 5º, el del 7º y el 12º mes. Y no has contestado, ahí te lo dejo. Digo, son palabras que no caben en un creyente. Bueno, he oído eso, no lo estoy inventando. Ahora Dios te debe. ¿Habéis ayunado por mí o para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? ¿Qué está diciendo Zacarías? Recuérdale a los sacerdotes y al pueblo que lo que les vas a decir ahorita, en este momento, es lo mismo que les dijo Isaías, Jeremías, Amós. Son las mismas de los profetas. ¿Por qué? Porque el hombre es el mismo. El hombre es el mismo en la época de Zacarías y es el mismo de hoy. Y tiene que ser con esa dureza que se debe exponer la palabra. Porque entonces no te puedes lavar ni limpiar si no es con la palabra. Eso es lo que dice. Las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, antes del exilio, cuando estaba todavía Jerusalén tranquila y habitada, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev, el desierto, y los llanos, la Cefela, estaban también habitados. Todo era dicha y felicidad antes del exilio. Pecando sabroso. ¿No son las mismas palabras? Y ahí se cierra la primera respuesta a la pregunta del ayuno. ¿Sí aguantan la segunda? Segunda respuesta a la pregunta del ayuno. Son respuestas negativas, porque en el capítulo que viene va a haber respuestas positivas al ayuno. ¿Sí? Esto es rápido, hermanos, no se preocupen, ya casi lo vimos, justicia, misericordia y fe. Miren, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, juicio justo. Hermano, lo bueno es que ahorita ya no hay tribunales, ¿no? Donde sentaban al hermano y todo eso. Pero hay un juicio que se da en nuestra mente con un hermano. ¿Sí? O sea, en tu mente paras al hermano, lo sientas y lo enjuicias con tu ley, no con la ley de Dios. Sigue habiendo juicios injustos en nuestra mente. No sé si a usted le pase, ¿no? Juzgad conforme a la verdad, juicios en tu mente. Haced misericordia, una palabra en latín, misericordios, corazón, y a compadecerse con el corazón, del corazón que sufre, el corazón ajeno, misericordia. Y piedad, ¿qué es la piedad? Bueno, hablar de la piedad, hay tomos para hablar de la palabra piedad. Hermano, tomos, libros completos para hablar de la piedad, pero bueno, definición de la piedad es la devoción y el amor que se tiene a Dios y que se manifiesta en actos de compasión, justicia y misericordia con otros. Es el amor, la devoción a Dios de un hombre, y esto se manifiesta por actos misericordiosos a otro hombre. Piedad, pío, por eso sois santos, apartados. Muy bien. Entonces dice, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Ahí estamos bien? Y aquí lo deja más claro Zacarías, casi repitiendo a Isaías. Dice,
No oprimáis a la viuda y al huérfano. La viuda, el huérfano y extranjeros en esa época eran personas vulnerables, frágiles económicamente, espiritual y socialmente. Una viuda no podía hacer trabajo de hombre, no había trabajos de oficinas. Una mujer sola no podía estar en una oficina ganándose el pan, tenía que trabajar como un hombre. Las arenas del desierto dejaban ciegas a mujeres y a los hombres. Entonces un huérfano, una viuda y un extranjero eran muy vulnerables. Y dice Dios, haced justicia con ellos, porque sois vuestros hermanos. Solo hay una raza en la humanidad. Por eso el racismo es tan antibíblico. Que alguien sea despreciado por el color de su piel es triste. O por su tipo de piel o su tipo de pelo, sus tipos de ojos. Es triste que te desprecien por eso, cuando eres polvo, gusano que volverá a la tierra, dice Job. ¿Por qué nos sentimos superiores a otros? ¿Por qué nos sentimos superiores a gente con niveles socioeconómicos más bajos que uno? ¿Por qué? ¿Por qué por ser más pálido eres superior? No hay nada, hermano. Tú eres rojo. Hermanos, alguien que nada más es un poquito más pálido ya se siente descendiente de la reina Isabel, hermano. ¿Qué pasó? Miras, es menos cachetón que yo, ya nariz afilada, ya se siente de casta. Por favor, hermanos, polvo sois, gusano. Job, David, ¿quién es el hombre para que lo visites y tengas de él misericordia? ¿Quiénes somos, hermano, que Dios murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué Dios nos ama tanto que muere en la cruz su Hijo, Él mismo? No puedo entender, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién soy, hermano? Para Cristo soy muy valioso. Para Cristo signifiqué que Él derramara su sangre. Así me ama. Así de valioso soy, hermano. ¿Y usted qué ha creído? Qué lindo, mi Señor. Que Él no ve razas, no ve colores. En la elección del rey David dice, Dios no ve lo que el hombre ve. Pensaron que iban a elegir al hermano de David que sí estaba más fuerte, fisicoculturista, alto, pelo largo, rubio. Y eligen al que cuidaba ovejas, porque Dios no ve lo que el hombre ve. Racismo, clasismo, condenado por la Escritura. Seguimos, hermano, no se preocupe, ya va a terminar. Misericordia, piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Hermanos, si algún día entendiéramos que el exceso de dinero que tenemos es para el pobre, el mundo cambiaría. Pero el mundo no va a cambiar del gobierno hacia nosotros. El mundo cambia cuando la iglesia se manifiesta en misericordia. Y el dinero que sobra, entonces, si es que sobra, es para el que no tiene nada. Ve y aprendan lo que es piedad, le dijo a los fariseos. Vayan y aprendan lo que es piedad, lo que es misericordia. Verso 11, pero no quisieron. Hermano, yo creo que usted sí va a querer, porque usted ha sido enseñado. Yo pienso que yo sí voy a querer y voy a luchar contra mí hasta que Dios me lleve. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como samir, diamante, o sea, piedra de afilar, duro. Rebotan las palabras ahí, rebota la misericordia, rebota el lavado, limpiado, todo rebota ahí.
para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviaba por su espíritu a través de los profetas, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y usted sabe qué sucedió en el 586. ¿Qué pasó? El templo de Salomón, ni añicos, no quedó nada, polvo sobre polvo. Un templo tan hermoso, ayer vi una recreación, estaba tapizado de oro. Es que la plata en la época de Salomón se tiraba, o sea, era revestido de oro. No, tú siendo judío y entrabas a ese templo decías, yo soy israelita. Y después desnudo las mujeres pelonas en Babilonia. ¿Por qué? Porque os esparcí como torbellino. Mire, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada atrás de ellos, la tierra de Israel, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Consecuencias de la impiedad, consecuencias de estar más pendientes. ¿Cómo es el ayuno? Sin un corazón libre, sin un corazón arrepentido. El ayuno solo entra en la libertad de un corazón libre. No es un medio para alcanzar que Dios nos conceda algo. Tengamos cuidado. Conclusiones. Tengamos cuidado de pensar que porque hacemos lo que hacemos somos salvos. Debemos preguntar por qué hacemos lo que hacemos, pero la pregunta más profunda es ¿por qué lo hacemos? ¿Es para glorificarte a ti, Señor? ¿O es para obtener ganancias sobre otros y llegar al cielo y decir yo hice más que otros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos congregamos aquí? La respuesta debe ser porque lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Antes de la fundación del mundo, Él nos conocía, así como a Jeremías. Y entonces un corazón así no puede ser orgulloso, soberbio. No puede estar tan al tanto del pecado ajeno y tan oscurecido en su propio pecado. Porque por eso nos volvemos juzgadores, porque olvidamos que también nosotros pecamos. Que debe haber justicia, juicio, sí, con equidad. Que debemos corregir las cosas en la iglesia, sí, con equidad, amor, amándonos unos a otros. ¿Qué dijo Pablo terminando? Si tuviere profecía, hablar en lenguas, diese mi cuerpo para ser quemado, diese todo mi dinero para los pobres, y no tengo amor, soy como címbalo, metal que retiñe, hueco. No quiero eso para mi vida, ni deseo eso para ustedes. Por eso insisto en predicar en lo que aún yo no puedo lograr, pero sé que se puede lograr con la ayuda de Dios. Almas descansen en la gracia de Dios, no en sus obras. Trabajen en el perdón, en la misericordia, en la piedad. Lo demás son ayunos autoimpuestos. Son hojas de higuera como en el huerto. Queremos por nuestras propias obras tapar nuestra desnudez. Y Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Pongámonos de pie. Señor mi Dios, Zacarías 7 ha sido tan duro, hermanos, para mí, para la congregación.
Pero si no fuera profeta de Dios, no lo haría. Lo hizo Zacarías con valentía. ¿Qué me cuesta, Señor, hacer sentir bien a todos? Y a mí mismo. Pero eso no da paz. Lavaos, limpiaos con la palabra de Dios. Y es lo que haré, Señor, hasta que tú me lo permitas. Aunque esta palabra sea principalmente e inicialmente para mí y después para mis hermanos. Ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos. Porque no queremos ofenderte cada domingo con vanas ofrendas, con falsos ayunos. Queremos ser ante tus ojos, Señor, justificados por la sangre de Cristo. No apoyados ni nuestra confianza en rituales, en lo que comemos o ayunamos, sino en tu gracia. En tu gracia, porque el que empezó la buena obra la terminará hasta el día del fin. No hemos pasado 30 años en esta iglesia para que el diablo se burle. No, ha sido con un propósito. Sé que hemos sido elegidos, Señor. Ahora entonces disciplínanos. Porque al que amas, disciplinas. Y esta porción de Zacarías ha sido tan dura, Señor, que te agradezco por tu palabra, que me limpia. Señor, gracias, porque tu profecía ha hablado a través de tu profeta, en el sentido de siervo humilde y esclavo, esclavo de Dios, eso soy, gusano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana que ha sido excepcionalmente dura con tu palabra, pero también renovadora, confiadora en tu gracia, limpia y sana. Danos más de tu palabra, danos más de tus profecías, haznos obedientes, Señor, y perdona nuestra maldad y nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, Zacarías 8 para el próximo domingo, que es la respuesta positiva a la pregunta del ayuno. Esta fue respuesta negativa a la pregunta del ayuno. Ahora veamos qué es lo positivo entonces en el capítulo 8 de Zacarías. ¿De acuerdo? ¿Lo van a leer, hermano? Bien, bueno. Entonces vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, la arónica y la del Nuevo Testamento, que es Corintios, que dice así entonces: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces los hermanos que nos ven en la red, nos despedimos, les suplicamos que lean Zacarías 8 y que el Espíritu Santo hable al corazón de ustedes. Nos veremos hasta el próximo domingo. Amén.